Buenas noches, compañeros, tutores. Mi nombre es Jeremy Rojas, soy estudiante de licenciatura con énfasis en inglés de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Me encuentro el día de hoy con la docente y magíster en Educación en Ciencias Naturales, la profesora Jessica del Carmen. ¿Cómo estás, Jessica? Muy bien, gracias, Jeremy. Bueno, el objetivo de esta entrevista es pues, dar a conocer tu manera de enseñar, teórica y práctica, y pues las razones por las cuales esa metodología te ha funcionado. Entonces vamos a empezar. La primera, ¿qué lectura escogió enseñar y por qué le gusta enseñar esa? Bueno, en mi caso particular, dado que soy bióloga de la Universidad Nacional, no es que haya escogido una asignatura para enseñar, sino que escogí la biología porque desde que estaba en el colegio me gustaban las ciencias naturales, específicamente medicina, pero me di cuenta que no tenía vocación para ser médica. Por eso escogí una carrera que estuviera relacionada. Y cuando ya me gradué y empecé a ejercer como jefe de entomología en la Secretaría de Salud de Amazonas, me di cuenta que me gustaba enseñarle a otros el mundo de las ciencias naturales. Vale, gracias. Y la siguiente pregunta. Bueno, ¿cuál es tu manera de enseñar teórica o práctica y por qué? Enseñar las ciencias naturales de manera solo teórica resulta imposible, puesto que es un área que busca la explicación de los fenómenos en nuestra vida real. Por eso me gusta mostrarle a mis estudiantes que lo que aprendemos de manera teórica se aplica a lo que vivimos en nuestra cotidianidad. Vale, perfecto. ¿Y cuál es la forma correcta para poder preparar una clase? Pues la verdad, no sé si sea la correcta o no, pero te puedo contar lo que siento que a mí me funciona. Por un lado, tengo una carpeta de unidades didácticas en las que incluyo un documento en Word con el ambiente de aprendizaje y una presentación en PowerPoint, los videos, los anexos, etc. Inicio escribiendo en el ambiente de aprendizaje el objetivo, selecciono los temas que me permiten alcanzar el o los objetivos y luego para cada hora describo de manera detallada el tiempo, las actividades del estudiante, las actividades del docente y las herramientas tecnológicas que voy a usar. Vale, pues perfecto. ¿Y podría definir con sus propias palabras la didáctica? Sí, claro, la didáctica corresponde a la manera en que se va a ofrecer un contenido en particular para alcanzar un objetivo de aprendizaje. Por ello incluye el conjunto de herramientas y procesos que se van a utilizar en clase. Ok. ¿Y tú incluyes las TICs en tus prácticas de enseñanza? Y pues si es así, pues ¿cuáles usas? Sí, efectivamente incluyo las TICs, entre ellas, como lo mencioné antes, las presentaciones en PowerPoint, los videos, los recursos interactivos que se encuentran en Internet, los cuestionarios online, entre otros. Ok. ¿Y para ti qué es educar? Para mí, educar va más allá de la mera transmisión de información, pues como les digo a mis estudiantes, en la sociedad de la información en la que nos encontramos, tenemos acceso a ella a un solo clic. Por lo tanto, considero fundamental la formación integral de mis estudiantes desde el ser, el saber y el saber hacer. Este último, si soy sincera, es en el que más me enfoco porque siento que ellos deben saber qué hacer o qué podrían hacer con lo que están aprendiendo. Ok, perfecto. Y a nivel práctico, ¿qué conocimientos de la didáctica le ha aportado pues, a su labor docente?
El hecho de entender que en el proceso de enseñanza-aprendizaje resulta fundamental tener diferentes estrategias que le permitan al estudiante apropiarse del conocimiento sin necesidad de que sienta que es un castigo, sino por el contrario se sienta bien con lo que está aprendiendo. Ok, perfecto. ¿Y cómo relaciona la didáctica con su labor docente? Nuestra labor como docentes implica que debemos tener ese conjunto de herramientas que estén de acuerdo con la generación a la que estamos educando. No podemos utilizar las mismas estrategias de hace 20 años, pues la didáctica también debe estar relacionada con las necesidades, intereses y expectativas que tienen los estudiantes. ¿Y cómo relacionas tu proceso de formación en la práctica, pues en las aulas? Como lo mencioné al inicio de la entrevista, yo no fui formada en el pregrado para enseñar. Y en la maestría y doctorado en educación que he realizado no se hace tanto énfasis a las prácticas dentro del aula. Sin embargo, considero que una de mis mayores fortalezas es que conozco muy bien los temas. Es decir, tengo un manejo excelente del área de conocimiento que imparto y eso es fundamental dentro del aula. Ok. ¿Y cuál es la finalidad de la educación y qué características debe tener el especialista que educa? De acuerdo con la Ley 115 o Ley General de Educación, cada institución educativa tiene un proyecto educativo institucional donde se detalla a través de la misión, la visión y el horizonte institucional la finalidad de la educación dentro de cada institución. El especialista que educa debe tener como características paciente, amable, respetuoso, creativo, dinámico, colaborador, con empatía y lo más importante, que le guste lo que hace, es decir, debe tener vocación de maestro. Ok. ¿Y cuánto tiempo llevas ejerciendo como profesional docente? 10 años llevo ejerciendo mi labor docente. Bastante tiempo. ¿Y consideras que dentro de la labor docente debe estar implícita la didáctica? Por supuesto que la didáctica está implícita en la labor docente, pues no podemos entrar al aula sin tener claras las herramientas y estrategias que vamos a utilizar. Ok. Pero, ¿qué deficiencias encuentras dentro del sistema educativo de Colombia? La principal deficiencia y que con la pandemia se ha hecho más notoria es la desigualdad. Colombia es uno de los países que encabeza los listados de países más desiguales y esto se ve claramente reflejado en la educación. Es muy triste que los niños que quieren aprender no pueden hacerlo porque no cuentan con las herramientas tecnológicas para hacerlo, cuando el gobierno debería garantizarle a cada niño dichas herramientas. Ok. ¿Y qué aspectos pedagógicos considera relevantes dentro de la docencia? Teniendo en cuenta que la pedagogía es la intencionalidad con la que se enseña y que esta, al igual que la didáctica, debe partir de las necesidades, intereses y expectativas del estudiante, resulta fundamental caracterizar a nuestros estudiantes con el fin de conocerlos para poderles brindar una educación pertinente. Ok. Y última pregunta, ¿reconoce la diferencia entre didáctica y pedagogía y lo que las relaciona? Como se mencionó anteriormente, la pedagogía es la intencionalidad de la práctica educativa, mientras que la didáctica es el conjunto de herramientas y estrategias que llevo al aula. Por lo tanto, en palabras un poco más sencillas, la pedagogía es el para qué y la didáctica el con qué. Por lo tanto, están íntimamente ligadas. De esta manera, dentro del PI, cada institución educativa define el modelo pedagógico que va a utilizar de acuerdo con su horizonte institucional y con él también se escogen las herramientas que se van a utilizar para alcanzar los objetivos de enseñanza.
Vale, perfecto. Esas son todas las preguntas. Muchas gracias por responder estas preguntas. En realidad, en conclusión, podemos entender que la didáctica es necesaria para poder llegar a una aula de clase, enseñarles a los estudiantes realmente les quede. Muchas gracias y bueno, espero que tengas una feliz noche. Todo con mucho gusto, Jeremy, y espero pues haber contribuido un poquito con lo poquito que sé. Muchas gracias por tenerme en cuenta para esta entrevista. No, gracias a ti.